Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a estar orando. El tema de hoy es plantado para prosperar, segunda parte, amén. Parte 2, y vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, por tu presencia que siempre está con nosotros, como tú lo prometiste, que nunca nos dejaría, que nunca nos desampararía. Y hoy, Espíritu del Dios viviente, te doy gloria y te doy honra, Padre bueno, porque tú eres un Dios bueno, un Dios que está comprometido con sus hijos, Señor. Y te damos la gracia, Señor, y la gloria. Y pedimos, Señor, que usted confirme su palabra con poder, con milagro, con sanidades, Señor, con prodigios, Señor Dios de la gloria. Y que en esta noche, Señor, su nombre, su poder y su santidad y su amor sean engrandecidos en medio de su pueblo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén y amén. Pueden sentarse. Vamos a estar leyendo en el Salmo 1. Y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Diga conmigo: y todo lo que hace prosperará. Entonces, dice aquí que el que es plantado en la palabra de Dios, el que es gobernado por la palabra de Dios, todo lo que él haga, todo lo que él emprenda, prosperará. Amén, hermano. Y por eso es que el tema es plantado para prosperar. Dios nos está plantando. Y yo le decía el otro día de que Dios nos ha plantado, pero la semilla tiene que morir para poder dar fruto, según Juan 12:24, que Jesús, hablando de su propia vida, dijo de que el grano de trigo, si no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Y la Biblia dice en Hebreo de que Él llevó a muchos hijos de gloria o a gloria. Amén, hermano. Él era el hijo unigénito, pero ahora Él ya no es el unigénito, porque unigénito significa el único, pero ahora Él es el primogénito de una nueva creación. Amén. Y entonces, cuando Él murió, Él reprodujo una nueva raza, una nueva creación, que con una nueva naturaleza, que puso su espíritu dentro de nosotros. Amén, hermano. Para que Él también formara a Cristo en nosotros. Y estábamos hablando de que el oro, para ser purificado, se le pone fuego. Y el fuego lo que hace es que toda aquella escoria, porque así se le llama, la escoria, salga a la luz. Y entonces uno puede decir: ¿y esto de dónde apareció? Pero no apareció de la nada, siempre estaba dentro del oro. Lo que pasa es que uno no lo sabía, y hay cosas dentro de nosotros que están suprimidas. Amén, hermano. O estamos operando de manera inconsciente, subconsciente, o el peor de los casos, que conscientemente las hacemos. Entonces Dios quiere sanarnos, porque todos venimos fallados de fábrica. Amén, hermano. Ahora, aunque somos salvos, todavía estamos operando con un viejo software, por decirlo así, por un sistema operativo viejo, donde reaccionamos de la misma manera que reaccionábamos sin Cristo, donde pensamos de la misma manera que pensábamos sin Cristo. Y entonces ahora, como dice Romano, tenemos que ser renovados tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso tiene que ser por la palabra de Dios. No todo cambio es de Dios. El cambio que Dios anda buscando es el cambio que es producto de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Ahora, dentro de la obediencia de Dios está todo lo que buscamos. El enemigo lo que hace es que nos distrae y hace que en nuestra fuerza nosotros busquemos las cosas que no nos llenan. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es importante, hermano, porque estamos detrás de las cosas, pero lo que nosotros tenemos que priorizar es el Rey y su reino. Amén. Dile que está a su lado: no vas a ser productivo manteniéndote ocupado. Amén. De hecho, la Biblia dice que el mundo está afanado. Amén. ¿Qué significa? Que está sobreocupado en las tareas del mundo, tratando de ser próspero, tratando de arreglar las cosas. Pero usted no es productivo al estar activo de esa manera. Nosotros somos productivos en este reino por medio de la intimidad con el Rey. Amén. Y en la intimidad con el Rey vamos a dar fruto. Amén, hermano.
Todos los que estamos casados tenemos hijos y eso fue fruto de la intimidad. Amén, hermano. Y entonces, cuando hay intimidad va a haber fruto. Y muchas veces estamos como Marta, sirviendo y haciendo de todo y nos hemos descuidado de lo más importante, que es del Señor, ministrar a Dios. Amén, hermano. Mi primer ministerio no es predicar la palabra, mi primer ministerio es ministrar a Dios. En Marcos, cuando el Señor llama a los discípulos, dice que los llamó para que estuvieran con Él, para darles autoridad y para enviarlos a predicar y a sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Pero eso nació de que primero estaban llamados para estar con Él. Amén. Cuando usted está con Él, usted va a comenzar a reflejarlo a Él. Usted va a comenzar a parecerse a Él. Usted va a comenzar a pensar como Él. ¿No has visto esos matrimonios que llevan muchos años? Ya hasta se pueden terminar las oraciones. Amén. Y de repente comienzan a pensar iguales. ¿Por qué? Porque tienen años de cultivar esa relación, consciente o inconscientemente. Entonces Dios quiere que nosotros seamos fructíferos. Amén. Que nosotros demos fruto. Hay una diferencia entre estar bendecido y estar próspero. La Biblia dice que todos nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Pero la prosperidad no la estamos viviendo todo. Y la prosperidad nos dice aquí que está en meditar en la palabra de Dios, en aplicar la palabra de Dios, en vivir la palabra de Dios, en dejar que la palabra de Dios gobierne lo que hacemos, no nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque si somos gobernados por nuestros sentimientos, nada en el mundo se llevará a cabo. Porque la mayoría somos perezosos, nos gusta dormir, peor en esta lluvia. Pero tenemos responsabilidades, tenemos trabajo, tenemos obligaciones. Y eso nos obliga porque el mundo no nos va a esperar. Pero el problema en el mundo es que el mundo cree que ellos pueden sin Dios, que ellos pueden independientemente. Pero nosotros se nos dice en Juan 15 que separados de Él, nada podemos hacer. Amén. Y hay mucha gente que se ha afanado para hacer riqueza y lo han logrado sin Dios, pero llegan enfermos, llegan sin la paz, llegan a ser prósperos, pero sus familias son destruidas. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que podemos lograr en el esfuerzo humano, pero sin Dios no tiene ningún valor ni poder redentivo. ¿Alguien está aquí? Y entonces tenemos que entender eso. Yo quiero que vayamos a Juan 15 y vamos a estar leyendo ahí, ¿verdad? Porque quiero hablar la segunda parte, pero también quiero hablarles hoy de las cosas que nos impiden no dar fruto. Amén, hermano. Amén. Entonces Juan 15, el Señor Jesucristo, Él está durante la última cena, porque del capítulo 12 al 17, usted ve ahí, el Espíritu Santo causó que Juan escribiera lo que sucedió en el aposento alto antes de que él fuera entregado. Y entonces Jesús está hablando con sus discípulos por última vez antes de ser crucificado. Amén, hermano. Y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Y ahí la palabra original es podar, que significa cortar. Pero este corte es porque usted dio fruto. Amén, hermano. Y entonces, mire, Dios dice que el que obedece su palabra dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo no creo que yo he dado fruto al 100. Yo creo que yo he dado tal vez al 30 y quizás al 60, pero no lo dudo, ¿verdad? Pero lo importante es que he dado fruto. Amén, hermano. El problema es que el diablo se va a encargar de enfatizar el 70% de lo que yo no he hecho. Pero Dios va a aplaudir el 30% que estoy dando. Pero dice que porque he dado fruto, entonces ahora Él tiene que aplicar la navaja o el machete. Amén, hermano. Y usted sabe que cuando usted poda un árbol, él crece más alto, más frondoso, da mejores frutos. Amén, hermano. Entonces es un corte que nos duele, pero gloria a Dios que no es como el otro corte, que el otro corte es porque no diste fruto y es para separarte. Pero en este damos fruto, y porque damos fruto calificamos para este corte, que no es un corte de maldición, sino un corte de bendición. Y al igual que usted mira una persona que es todo amor y de repente le sucede algo, ese es el fuego de la prueba, y de repente sale ira, enojo, frustración. Entonces Dios fue el que
el que permite esas cosas para que salgan a la luz, para que lidiemos con ellas. Amén, hermano. Usted no sabe quién es usted, yo no sé quién soy yo, hasta que nos veamos presionados por alguna circunstancia adversa. Amén. Y vamos a pasar muchas de las pruebas, vamos a fallar a otras de las pruebas, pero lo importante es identificar nuestros errores, identificar dónde hemos fallado, dónde hemos sido perezosos, dónde estamos llenos de excusas, y luego traerlo delante de Dios y hacer el cambio por su gracia, por su poder. Y entonces vamos a ver la mano de Dios en nosotros. Amén, hermano. Usted preocúpese con que usted está bien con Dios. Amén, hermano. Y preocúpese con que usted se ha arreglado con Dios, porque Dios nos da la oportunidad todos los días de arrepentirnos de algo nuevo. El arrepentimiento no se hace el día que usted viene al Señor Jesucristo, solamente es todos los días. Porque al yo meditar la palabra, dice que Él vino a traer espada, ¿verdad? Que vino a dividir casas. Pero esa no es la espada del mundo, la que mata. La espada que Él dice es la que se encuentra en Hebreo 4:12, que es una espada más cortante que una espada de doble filo, que dice que penetra, divide los tuétanos y los huesos, pero dice que divide el alma, que es el asiento de la voluntad, de los pensamientos y los deseos, del espíritu, que yo pienso que es donde está el asiento de la voluntad, del pensamiento y del deseo de Dios. Entonces hay muchas cosas que yo creo que son buenas, y viene la palabra y me confronta, porque no todo lo malo es lo que Dios quiere corregir. Hay cosas buenas que se han vuelto en una jaula, en una prisión, que nos han robado de lo mejor de Dios. Y ese lugar de comodidad, ese lugar de temor, ese lugar donde el enemigo nos quiere tener. Al enemigo no le importa que si usted viene a la iglesia, siempre y cuando usted se mantenga ahí sin dar fruto. ¿Por qué? Porque si tenemos una semilla, pueden pasar 1000 años, como se descubrió cuando en Egipto descubrieron las tumbas de los faraones. Habían semillas de mostaza que le ponían la gente en adoración, porque ellos creían que ellos se llevaban todas las cosas en el otro mundo y tenían oros y todo, pero habían semillas que tenían miles de años. Y aunque tenían el potencial del fruto, sin embargo por 1000 años no produjeron fruto. Y muchos de los arqueólogos agarraron de esa semilla y la plantaron y dieron fruto. Y entonces la clave de nuestro crecimiento no es permanecer en la casa, es ser plantado en la tierra, es echar raíces. Amén, hermano. Porque una de las maldiciones de Caín, del pueblo de Israel y de muchas otras personas que encontramos en la Biblia, es que anduvieran errantes. Por eso es que Dios le promete, le tengo una tierra que fluye leche y miel. La Biblia dice, no den lugar al diablo, y la palabra ahí para lugares topo, de donde sacamos topografía. Dios no quiere que le demos ningún territorio al enemigo, ni físico, ni en nuestra mente, ni en nuestros corazones. Y entonces tenemos que entender eso, ¿verdad, hermano? Y entonces aquí dice de que Él, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, que ahí es podar. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya miró, Él nos va a cortar con la espada de la palabra. Amén, hermano. Y esa palabra nos va a ir ubicando, nos va a ir confrontando, nos va a ir animando, nos va a ir edificando, nos va a corregir también. Y si nosotros la abrazamos a ella, en esa palabra contiene todos los nutrientes y todas las cosas que nos van a bendecir. Amén. Y ahí es donde requiere fe confiarle a Dios el 10% cuando el 100% no te da. Amén. Toma fe, creerle a Dios y perdonar y orar y bendecir a tus enemigos. Amén, hermano. Toma fe, poner la otra mejilla. Toma fe, hermano, servir a Dios. Amén. Toma fe, servir a Dios, o servir y trabajar 6 días y hacer el tiempo para el Señor. Amén, hermano. Amén. Y entonces, aquí, hermano, Jesús está diciendo, ustedes separados de mí nada pueden hacer. Dice, permanece en mí. No dice visítame, no dice de vez en cuando. Él dice, permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Aquí no solamente habla de dar fruto, sino de mucho fruto, pero ese fruto habla de permanecer. El enemigo, cuando usted comete un error o comete un horror,
es lo primero que Él te descalifica para que te escondas como Adán. Amén, hermano. Te escondas y te alejas de Dios. Dios siempre llegó a hablar con Él. Él fue el que se escondió de Dios. Dios no se escondió de Él. Y entonces el enemigo nos separa, porque separado de Él, Él sabe que no tenemos fe. No vamos a tener fe para orar. Aunque tengamos la autoridad que Dios nos dio sobre todo diablo, no vamos a tener la autoridad para decirle: detente, hasta aquí nomás, no vas a tocar a mi familia. Te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos derrotados, estamos acusados, estamos avergonzados. Y lo primero que hacemos es como Adán, agarrar hojas y escondernos. Amén, hermano. Aislarnos. Comenzamos a dejar de venir a la iglesia. Comenzamos a dejar de orar. Y entonces el enemigo ganó. Si usted la regó, arrepiéntase. Amén, hermano. Si usted pecó, arrepiéntase. Amén, hermano. Y vuelva a la casa del Padre, donde hay redención, donde hay perdón, donde hay corrección, sí, pero es corrección en amor para mejorarte. Amén, hermano. Y entonces está bien sentirse mal, pero no deje que ese sentirse mal te avergüence de tal forma que te desconecte de la fuente de vida. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Abba, y Abba significa fuente. Amén, Él es nuestra fuente de vida. Y entonces tenemos que estar conectados a Dios. Entonces dice el versículo 6 de Juan 15: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Mire bien, el que no permanece en mí. Dice que este ya se desconectó. Amén. Pero dice que será echado fuera. Pareciera que es un acto que inicia en Dios, pero Dios lo que hace es que respeta tu decisión de desconectarte de Él, y simplemente Él ya no cuenta con vos. Amén. Este no permaneció en Dios. Este se separó de la vid. Y entonces, como se separó de la vid, Dios dice: bueno, ya que no quieres estar, entonces vamos a poner a otro en tu lugar. Amén. Y la Biblia dice que nadie quite tu corona. Entonces no permita que nadie te robe tu lugar en Dios, que nadie robe tu autoridad en tu familia, que nadie robe tu destino. Amén. Porque nadie te puede detener más que usted mismo. Amén. Y esto es tremendo. Y entonces dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen. ¿Y qué más? Mis palabras. ¿Se acuerda? Ustedes ya son limpios por la palabra, los voy a podar por la palabra. Y si mi palabra permanece en ustedes, dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Wow. Un cheque en blanco. Amén. De parte de Dios. Pidan lo que quieran. Pero ¿qué va a pasar? Si yo permanezco en la palabra, yo no voy a pedir algo contra mi prójimo. Yo no voy a pedir algo egoísta. Yo no voy a pedir que dañe a otro. No voy a pedir algo que perjudique a la familia, que perjudique a mi esposa, que perjudique a mis hijos. ¿Por qué? Porque estoy en la palabra. Amén. Y como estoy en la palabra, mi mente y mi corazón están alineados a la mente y el corazón de Dios.